Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica para agradecerle a Pedro Kumamoto que nos tome esta llamada. Como usted sabe, Pedro Kumamoto es regidor en este momento en el ayuntamiento de Zapopan y es uno de los dirigentes más visibles de este proyecto político que se llama Futuro, que se registró como partido político estatal hace unos 5 o 6 años, ahorita nos precisará Pedro, y que ahora tras la elección del pasado mes de junio, pues no alcanzó el requisito legal de contar con el 3% de la votación estatal y por lo tanto le retiraron el registro. Entonces vamos a platicar con Pedro qué sigue para Futuro. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles y bueno, pues sí, también tomando esta noticia que el día de ayer se votó ante el Instituto Electoral. Así es. Pedro, ¿cuándo se formó Futuro? ¿Recuerdan la fecha? Sí, bueno, Futuro se forma posterior al proceso electoral del 2018, después de convertirnos en la fuerza política más votada en el estado de Jalisco, que sin embargo no logra entrar dentro de las instituciones. Y por lo mismo tomamos la determinación en 2018, principios del 2019, el formar el partido político Futuro. Y bueno, es el origen, la raíz, el proceso en el que arrancamos en 2012 con Yo Soy 132, los espacios de marchas, manifestaciones, de inconformidad con pues, lo que entendemos como el sistema. Y por lo mismo, esa génesis pues nos ha hecho, creo yo, ser bastante resilientes, tener mucha claridad de que las cosas toman tiempo, de que los cambios se tienen que luchar con muchísimo ahínco, técnica, pero sobre todo vocación. Y por lo mismo, pues, si bien es cierto, se cierra una etapa, la etapa del registro de un partido político en concreto, pues lo que nosotros tenemos claro como colectivo, como comunidad política y como conjunto de luchas, es que esto no puede parar con un registro de un partido político nada más. ¿Futuro sigue como organización política aunque no mantengan el registro? Nosotros lo que estamos haciendo es convocar a la militancia. Lo que estamos impulsando es que construyamos una respuesta colectiva ante pues este escenario. Un escenario, por cierto, hay que decirlo, Rubén y Jesús, muy, muy injusto. Nos topamos con una elección de Estado, nos topamos con una elección en donde hay una diferencia de la misma casilla, en los mismos espacios, de 105,000 votos que no se registraron de la elección a la presidencia de la República frente a la gubernatura. O sea, hay 105,000 votos menos de la sociedad de Jalisco y, pues en el caso de Futuro, que estuvimos a 4,000 votos de poder tener el registro, pues se presenta como pues un proceso con muchas dudas, con muchas, pues digamos, sospechas de fraudes y de delitos electorales. Pues fuimos testigos, ¿no? Vimos cómo se sacaban los votos en bolsas de basura de manera escondida en el municipio de Zapopan. Entonces, bueno, si bien es cierto, enfrentamos un proceso con muchísimas dudas ante la autoridad local electoral, lo que es cierto es que para nosotros, pues este es un episodio, pero no se acaba la historia que hemos construido, porque es una historia que requiere seguir luchando por los derechos sociales, luchando en contra de la visión mercantilista, privatizadora y del privilegio que significa Movimiento Ciudadano. Impulsar que los gobiernos municipales y desde luego el próximo gobierno estatal prioricen agendas que por tantos años han dejado atrás. La seguridad, el agua como un derecho, el impulsar que las mujeres, cualquier persona pueda vivir libre de violencia en este estado. En suma, el para qué existimos sigue siendo vigente y por lo mismo como comunidad política vamos a seguir participando desde los espacios de representación que ya tenemos, pero también desde los espacios de la sociedad, desde los espacios de lucha, de manifestación, de resistencia, porque también nosotros desde ahí nutrimos nuestro actuar político y nuestra agenda. Es decir, desde los espacios de la lucha de la sociedad. Así es. Pedro, entonces, digamos, eventualmente me responderías que sí, es decir, aunque no tengan el registro, se mantienen como una organización política que seguirá intentando incidir, además de los espacios públicos que tienen la regiduría, las 2 diputaciones y algunas alcaldías, seguirían tratando de influir en la política del Estado. Sin duda alguna. Y nosotros tenemos muy claro, y quiero insistir en eso, que hay métodos
formales, institucionales, dentro de los espacios de gobierno, sí, pero también hay otros muy importantes que tienen que ver con la lucha desde los espacios de las resistencias y de los movimientos sociales. Entonces, de todos estos sitios no nos vamos a retirar, vamos a seguir haciendo nuestra apuesta, el que la política sirva como herramienta de cambio para la gente, y más han sido olvidados por este gobierno estatal. Bien. Pedro, ¿crees que haya sido un factor de que no alcanzaran, más allá de que eventualmente hubiera habido manipulaciones irregulares electorales? Pero para el destino de tu organización política de futuro, ¿crees que les haya costado aliarse con Morena? Tú vienes, como ya lo recordabas, de una tradición, digamos, de movilización social, especialmente juvenil estudiantil, hace 12 años. El movimiento Yo Soy 132, tu participación como en la política estudiantil en el ITESO. Vienes más bien como, digamos, de la experiencia de la sociedad civil, criticando a los partidos tradicionales, criticando a la partidocracia, criticando a la clase política, digamos un poco una postura antisistema. Finalmente la alianza con Morena fue leída por muchísimos y recibiste mucho hate, como se dice, hasta muchos memes, particularmente tú por aliarse con Morena, es decir, un poco como que habías traicionado los anteriores principios que defendías. ¿Crees que esto influyó en el destino de la organización? Bueno, yo creo que de entrada la parte de la narrativa de la traición es una narrativa que instaló Movimiento Ciudadano pagando millones de pesos en publicidad en redes sociales, incluso distribuyendo panfletos por toda la ciudad, haciendo pues daño incluso al patrimonio de la misma ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que hubo desde luego una operación para poder tratar de posicionar esa narrativa y desde luego que también puede existir una crítica legítima y comprensible de quien no de alguna forma milita, participa o simpatiza con el proyecto de Morena. De mi parte, yo lo que te podría decir es que yo no veo esa traición en el sentido muy claro. Yo y el proyecto en el que participo siempre nos hemos enarbolado como un espacio de izquierdas, un espacio que busca la emancipación de la sociedad como proyecto, y por lo mismo, pues no podíamos ser parte de un bloque de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, que desde nuestra perspectiva representan pues la cultura de los privilegios, la corrupción y la privatización. Pero por otro lado, también claro que debe de haber una autocrítica, una reflexión al respecto de qué pudo haber sucedido, qué pudimos haber hecho mejor. Lo que sí tengo claro, y es algo que no está pasando nada más en Jalisco, sino a nivel internacional, las polarizaciones de los votantes. Es decir, se votan nada más por una opción o por otra y, digamos, los movimientos independientes, los espacios que buscan ser una tercera vía, una tercera opción, están quedando marginados a lo largo y ancho del mundo. Entonces no creo que sea un caso específico de nuestra elección, ni de Jalisco, ni de México incluso, sino que lo que estamos viendo en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, España. en Chile, que por cierto, Chile tiene una tradición muy grande de movimientos alternativos o de terceras vías, pues lo que está sucediendo es que nuestro mundo está entrando en una dinámica y en una lógica de polarización, y creo que también es algo que podemos ver patente en nuestro país y se vio patente en nuestro estado. Vuelvo digamos, a estos fundamentos de esta opción política en la que participas, en la que eres una de las voces y caras más visibles, en la que defendía, digamos, una política contra el sistema. Ahora que has estado participando, que has tenido cargos públicos, ¿se puede cambiar el sistema dentro de las propias instituciones? Es una pregunta que me hago muchas veces todos los días. Creo que antes a lo mejor era un poco más optimista al respecto de cuál podía ser el papel de una persona que quiere no solamente pues un cambio, sino una reforma profunda de las instituciones. Ciertamente es muy complicado, ciertamente es el camino más lento, ciertamente es un camino gradualista. En ese sentido también tienen razón quienes critican meterse el sistema por estos argumentos, pero por lo pronto lo que yo he identificado es que si no entras en este sistema le abres la puerta a que se queden los mismos de siempre. Los señoros que están contentos desapareciendo 300 millones de pesos, como lo hizo Frangé en el Ayuntamiento de Zapopan,
los señores de la corrupción, de pensar que los derechos son pues solamente mercancías, los que ponen al servicio de los que tienen todo al poder público y no de las y los desposeídos o de quienes peor la han pasado. Entonces, creo, y vivo en esa tensión, si te soy sincero, entre, por un lado, seguir con la creatividad política de construir una alternativa muy probablemente fuera de estas instituciones, o seguir apostando a estas instituciones con todas las críticas que deben de cargar, con todas las injusticias y con todas las complejidades e incluso incongruencias que puede uno llegar a vivir dentro de ellas. Hoy todavía elijo poder servir dentro de ellas porque lo que he aprendido me marca que sí es la vía, pero no carece de autocrítica, si te soy sincero. ¿Qué tal, Pedro? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. ¿Qué tal, Jesús? Un par de preguntas en este balance también. Estaba recordando ahorita viendo algunas notas que antes de las elecciones, internamente en Futuro, incluso hubo algunos problemas, algunas quejas de, en particular, dos mujeres que fueron precandidatas a diputaciones y que no quedaron, digamos, seleccionadas y hablaron de irregularidades o que no fue justo el proceso de selección de las candidaturas. ¿Eso también quizás haya influido en el resultado electoral? Bueno, yo me remito a los hechos. El proceso fue un proceso donde pudo participar cualquiera. Perdió, según yo, nada más fue una candidata que actualmente, por cierto, es directora de Cultura en un municipio de Mesista. Entonces, yo creo que pues los votos de la militancia hablaron y pues precisamente por eso se eligieron a las candidatas y candidatos que quedaron, ¿no? Fue un proceso democrático en donde hubo, pues te digo, observación de parte de todas las candidaturas, en donde pudieron presentar las quejas durante el proceso. No presentaron ninguna queja, pero cuando ya se da el resultado, ahí es cuando se desconocen los resultados y es lo que creo que pues no abona, desde mi perspectiva, la credibilidad de ese tipo de quejas. Finalmente, Pedro, te incorporas al gabinete de Claudio Sheinbaum, ¿tienes invitación personal? ¿Cuál es tu futuro personal? Bueno, actualmente soy regidor en el Ayuntamiento de Zapopan y el por qué estoy en la política es para poder trabajar para que la política sea una herramienta de cambio de la gente. Y particularmente me interesan mucho las agendas de los derechos materiales, porque por muchos años, particularmente, por ejemplo, mi generación ha estado metida en derechos, por así decirlo, de tercera generación, de participación ciudadana, de acceso a la información, de identidad, los cuales son muy importantes, pero generacionalmente ya estamos viviendo que los derechos de primera generación, los derechos materiales, como la vivienda, la salud, la seguridad social, pensiones, pues están viendo cómo generacionalmente no podemos acceder a ellos. Entonces, yo le apuesto a seguir luchando con estas agendas, ya sea como regidor, o si llegara a existir el honor de poder servir desde otro espacio en donde se pueda tener más incidencia, definitivamente participaré. Lo entiendo. Pero al día de hoy, la realidad es que soy regidor y estaría haciendo el trabajo que se tenga que hacer para que en el municipio de Zapopan se dio esa realidad, que una inmensa mayoría del Distrito 4 y buena parte del Distrito 6, del Distrito 10 y del Distrito 12 de la ciudadanía quieren una visión progresista de izquierdas, de justicia social dentro del Cabildo, y vamos a estar dando esa batalla desde la fracción de Futuro, mi compañera Marinés Nesta, nuestras diputadas Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, su servidor también ahí en Zapopan, y todas y todos los participantes del proyecto de Futuro en los espacios de responsabilidad que tengamos. En concreto, si puedes responderme si o no, ¿tienes invitación del gobierno federal para incorporarte a algún puesto? Han existido conversaciones con las personas y perfiles dentro de la administración pública federal, pero al día de hoy no existe una invitación. Insisto, si existiera y si ese honor tan grande, pues definitivamente es algo que tendría que considerar con el equipo y ver que realmente se pueda realizar el impacto que buscamos con ese tipo de espacios y de invitaciones. Muy bien. Pedro, muchas gracias por atender esta llamada, como siempre, para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias y de nuevo
valdría la pena luego seguir con esta discusión sobre instituciones políticas. Por supuesto, encantados. Espacios de resistencia. Si te parece. Ese es uno de los valores más grandes de Cosa Pública 2.0 y por eso también soy radio escucha. Muchísimas gracias. Si te parece, pactamos una entrevista más extensa aquí mismo en cabina para que sea más detallada y con gusto tenemos esa charla pendiente. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista. Carla Punzo de la Alianza Mexicana contra el Fracking.